Bienvenidos, estimados alumnos, al curso de Tecnología Industrial. Bien, en esta primera unidad vamos a ver lo que es la clasificación y servicios. El logro respectivo es que al finalizar la unidad el alumno pueda reconocer cómo están clasificadas las industrias según los diversos criterios dados, ¿no? Así como los servicios industriales anexos a ella para que garanticen un adecuado funcionamiento del mismo. En esta unidad vamos a poder reflejar pues la clasificación de las industrias, la automatización industrial y los servicios industriales ofrecidos dentro de estas industrias. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este capítulo? La enseñanza de la tecnología industrial tiene como objetivo pues el desarrollo de las siguientes capacidades. Primero, adquirir conocimientos necesarios, ¿ya?, y emplear estos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. Segundo, comprender cuál es el papel de la energía dentro de los procesos tecnológicos y sus distintas transformaciones y aplicaciones, adoptando dentro de ellas pues las diferentes actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética de la misma. Tercero, comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan los procesos tecnológicos concretos, e identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso, ¿no? Valorar la importancia de la investigación y desarrollo de la creación de nuevos productos y sistemas. Cuarto, analizar de forma sistemática aparatos y productos en actividad técnica para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar la calidad de los mismos. Quinto, valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de actividad tecnológica en la vida cotidiana y calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones. Sexto, transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre los procesos y productos tecnológicos. Y séptimo, actuar con autonomía y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir las máquinas en sistemas y procesos técnicos y comprender cuál es el funcionamiento de los mismos. Bien, ¿qué cosas vamos a ver pues en esta primera semana, ¿no? Vamos a ver cómo se clasifican las industrias dentro de los diferentes contextos, como por ejemplo por su posición dentro de la cadena de producción, ¿no? Según el peso de la materia prima que se procesan, según su desarrollo tecnológico y según su tamaño en función al número de trabajadores que contengan las unidades de negocio. Bien, entonces, ¿cómo clasificamos las industrias? Habíamos indicado que lo íbamos a clasificar, ¿sí?, en función pues a cuatro posiciones, ¿no? Primero, la posición en el sistema productivo o dentro de la cadena de fabricación. Dentro de estas podemos clasificarlas pues en tres grandes grupos, ¿no? Una es las industrias de base, ¿no?, las industrias de bienes de equipo y las industrias de bienes de consumo. ¿Sí? Nuestra siguiente clasificación en función pues al tonelaje de sus materias primas o productos elaborados, ¿no? Acá vamos a hablar pues de tres grandes clasificaciones, como son la industria pesada, la industria semiligera, la industria ligera. Posteriormente vamos a poder clasificarlas también según el grado de desarrollo de su tecnología. Aquí podemos hablar de pues industria de tecnología de punta, industria madura e industria obsoleta. Y finalmente según el tamaño o número de trabajadores, ¿no?
Acá vamos a hablar de grandes industrias cuando tienen más de 1000 trabajadores, de mediana industria entre 1000 y 50 trabajadores, y pequeña industria cuando tienen menos de 50 trabajadores. Bien, como habíamos hablado ya, pues, ¿no? de esta primera clasificación de las empresas según su posición en la que se encuentren en la industria del proceso productivo general, lo habíamos clasificado en tres grandes grupos, ¿no? Las industrias pesadas o las industrias de base, las industrias de bienes de equipo y las industrias de bienes de consumo. ¿A qué se refiere pues cuando hablamos de industrias pesadas o industrias de base? ¿No? Estas son aquellas industrias que inician el proceso productivo, transformando materias primas en productos semi-elaborados, ¿no? que finalmente van a poder ser utilizados en otras industrias para su transformación final. Por ejemplo, ¿quiénes estarían dentro de estas industrias pesadas o industria de base? Por ejemplo, las industrias extractivas, ¿no? ¿Quiénes son estas? No? Las industrias del sector primario, por ejemplo, las industrias vinculadas a la minería, el cual, ¿no? primeramente obtienen minerales para luego pues estos minerales poder enviarlos, ¿no? a las siderúrgicas, y de las siderúrgicas poder seguir transformando el producto ya en otros componentes, ¿no? Dentro del sector primario también encontramos la pesca, ¿no? y la explotación forestal, ¿no? Bien, asimismo también podemos encontrar las industrias de transformación, como son la siderúrgica, ¿ya? que transforma el mineral de hierro en acero, por ejemplo. Las industrias petroquímicas, que son pues industrias que utilizan petróleo, ¿no? y para poder fabricar productos derivados de esta, ¿sí? como por ejemplo los combustibles, como por ejemplo pues el caucho, las llantas, y la energía química pesada, ¿no? o básica, que elabora productos químicos indispensables para las otras industrias, ¿no? Bien, entonces las industrias pesadas se caracterizan por eso, ¿no? Por ser pues empresas de transformación de materias primas en productos bien elaborados. O sea, muy difícilmente vamos a encontrar una industria de base que tenga un producto final, sino simplemente lo que hacen es transformar un producto intermedio para que luego sean aprovechadas por otro tipo de industria para darle el trabajo final. Bien, así también tenemos las industrias de bienes de equipo. Estas industrias son aquellas que se dedican a transformar los productos semi elaborados provenientes de las industrias pesadas, ¿ya? y en ellas pues poder transformar estos productos semi elaborados en bienes de producción, ¿no? o equipos productivos para equipar otras actividades, ¿no? Por ejemplo, podemos transformar pues el acero proveniente de la industria siderúrgica en maquinarias, ¿no? que luego van a ser aprovechadas en otros tipos de industrias, ¿no? como por ejemplo el mecanizado, ¿no? transformarla en producción de tornos para luego mecanizar piezas de terminación final. Dentro del ejemplo habla, por ejemplo, de la fabricación de la maquinaria, equipos electrónicos, astilleros, industria aeronáutica o industria aeroespacial. Bien, y así como hay industrias de bienes de equipo en las cuales se transforman pues maquinarias, también vamos a encontrar el tercer grande grupo, ¿no? que son las industrias de bienes de consumo, ¿ya? Estas son aquellas que producen pues bienes de consumo destinados al uso directo por parte del consumidor final, ¿no? Por ejemplo, textiles, calzados, productos farmacéuticos, ¿no? Industria de alimentos, informática, comunicaciones, etcétera. Bien, entonces estos tres grandes grupos, ¿no? relacionados pues con la transformación propia de los bienes extraídos inicialmente por las industrias pesadas. Industrias pesadas, extracción propiamente de productos que nunca van a transformarse en productos terminados, sino simplemente semi elaborados. Las industrias de bienes de equipo, que son aquellas industrias que transforman
en maquinarias, estos productos semi elaborados, ¿ya? Y finalmente las industrias de bienes de consumo que están destinadas propiamente al consumidor final. Bien, entonces, ¿qué cosa es una industria pesada o industria de base, ¿no? Como habíamos indicado, esta es la industria que está dedicada a la extracción y transformación de materias primas, tales como las minas, que en las que extraen minerales, que luego van a ser usados en la siderúrgica, o el petróleo y la fabricación de maquinarias necesarias para tales fines, entre otras. Una particularidad de estas industrias de base es que requieren pues de gran capital de trabajo, dado que se usan mucha cantidad de mano de obra y cantidad pues de insumos, y usualmente suele presentarse, ¿no?, un mayor impacto ambiental que las industrias livianas, ¿no? Entonces usualmente hay que tener mucho cuidado con el manejo de estas, dado que pueden contaminar el ambiente. Bien, algunas subdivisiones que podemos mencionar dentro de la industria pesada, por ejemplo, las industrias extractivas, ¿no?, como son aquellas industrias que traen propiamente recursos de la tierra o de los recursos naturales, como son la minería, el petróleo y el gas, ¿no? ¿Ya? También podemos encontrar las industrias cementeras, como son pues la fabricación de cementos, que es la aplicación, ¿no?, de la mezcla de ciertos productos como arcilla, como sílice y algunos otros aditamentos, dentro de lo que es, cuales también las podemos clasificar las cal, ¿no?, las arcillas y los yesos. También vamos a encontrar pues la industria siderúrgica, que son los procesados de hierro, acero y algunos otros minerales y metales también no ferrosos. Y bien, y la industria química, ¿no?, que es el procesado de sustancias químicas como sales, ácidos, fertilizantes, plásticos, explosivos y cauchos. Bien. Normalmente las relaciones que tienen esta industria pesada es que se dedican pues a la extracción de recursos naturales, tanto del suelo, del subsuelo o también de los océanos, ¿no? Bien, las otras son las industrias de bienes o industrias de bienes de equipo, ¿sí? Habíamos indicado que estas industrias de bienes de equipo son aquellas industrias que tienen actividades económicas, básicamente de transformación, y que se encargan pues de transformar o producir bienes que sirven posteriormente para otras industrias, ¿no?, que usualmente generan productos que la población no las puede consumir directamente, y estas van a ser consumidas pues por otras industrias, ¿no? Básicamente y maquinarias, ¿no? Bien, podemos dividir este tipo de industria de bienes de equipo en dos grandes grupos, ¿ya? Una son las industrias de la construcción, que se encargan pues de producir bienes como edificios, ¿no?, pantanos, autopistas y carreteras, canales, puertos. Y las otras son, ¿no?, la metalurgia de transformación, que es otra actividad que se encarga de fabricar básicamente todo lo que es utillaje industrial, material eléctrico, robots, que se encargan más adelante de poder fabricar pues algunos coches y barcos. Es decir, trata de productos que están acabados, del todo aptos para el consumo, pero que no son destinados propiamente a la población común, sino destinados propiamente a otro tipo de industria. Bien, y finalmente las industrias de transformación, ¿no?, que es un tipo de industria, ¿no?, del procesamiento de materiales, ¿no?, tales como la materia prima proveniente de la naturaleza, y estas se transforman en productos pues que van a ser destinados al consumo, ¿no?, de seres humanos, o bien en materias primas que consumen otras industrias para luego transformar pues en la construcción o en el proceso productivo, ¿no? Y también podemos hablarles
industria mecánica, que van a hacer pues y diseñar operaciones parciales, tales como pueden ser prendas de vestir, materiales, ¿no? Muebles de madera y en fin, otros. Bien, y finalmente las industrias de consumo. Bien, las industrias de consumo son los bienes finales en el proceso de producción de una economía. Estas satisfacen básicamente las necesidades de las personas o el consumidor final de manera directa, ¿no? Es decir, no como son los bienes de capital, sino que a su vez crean otros bienes y servicios, sino que son utilizados directamente por el consumidor. Los tipos de bienes de consumo: tenemos los bienes de consumo según el tiempo de su uso, que pueden ser bienes duraderos o bienes no duraderos, dentro de los cuales vamos a encontrar pues, ¿no?, los bienes perecederos. ¿Sí? Hablamos de perecederos, ¿por qué? Porque tienen un tiempo de utilización y luego de ese tiempo de utilización terminan pues no siendo aptos para consumo. Bien, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿No? Que muchas veces estos bienes no duraderos, ¿no?, los podemos utilizar con algún tipo de preservante y poder mejorar su tiempo de consumo. Bien, y dentro de los bienes de consumo, según el grado de determinación de los bienes, ¿no?, que pueden ser bienes finales, ¿no?, como dentro de ellos podemos tener los bienes sustantivos y los bienes complementarios, ¿no?, y los bienes intermedios. Entonces, según el grado de determinación, también podemos determinar, ¿no?, cuáles son estos tipos de bienes, ¿no?, si van a ser consumibles directamente o de repente a través de una forma intermedia. Bien, ¿cuál es la particularidad pues de estos bienes de consumo? Que usualmente necesitan pues de factores de cambios transformacionales, ¿no? Como por ejemplo un consumo más conectado a la tecnología, que lo ha hecho mucho más exigente, informado para sus decisiones, una forma de dónde fabricarlos, dónde obtenerlos, ¿no? Necesitan necesariamente un mercado donde poder abastecerse de estos consumos, y lo cual normalmente van a estar regulados pues por algún tipo de información fiscal, ¿no?, que finalmente puedan generar ya confianza en el consumidor, ¿no?, y optimizar pues, ¿no?, su situación económica, ¿no?